Les decía, bueno, que un poco ya la cuestión, he dicho quiénes son los directores de carreras y un poco cómo es la administración. Acá está la estructura orgánica, después se los paso este PowerPoint. La Universidad de La Plata, las otras universidades, unidades pedagógicas, unidades de investigación, de desarrollo, laboratorios y grupos de transferencia tecnológica. Para que tengan una idea, la Facultad de Ingeniería tiene 13 carreras de ingeniería, 10 departamentos, más o menos entre 6.900 alumnos activos, o sea, alumnos que hacen actividades, o sea, que están cursando materias, un porcentaje de 400 egresados por año, 1.300 docentes, de los cuales casi 246 son exclusivas y los otros son de dedicación simple. 150 no docentes, que acá le decimos así al personal administrativo. El departamento de aeronáutica, la carrera, que ahora es aeroespacial, que antes era ingeniería aeronáutica, tiene alrededor de 500 alumnos y un cuerpo de profesores de alrededor de 60 profesores o docentes. El, la Universidad de La Plata, que es el rectorado, funciona en el centro de la ciudad. Después tenemos la Facultad de Ingeniería, que funciona en el bosque, que le decimos, tenemos una parte que es con bosque, que es 1 y 47, que es la dirección, y ahí funciona el departamento central, y después, hacia adentro del campus, está el departamento de aeronáutica, que también cuenta con un hangar en un aeroclub que está a un par de kilómetros de la ciudad. Un poco la charla va a rondar de ingeniería aeronáutica e ingeniería aeroespacial. Eh, ¿Cómo, por qué cambiamos el nombre aeroespacial? Si bien desde su creación en el año 43 siempre fue ingeniería aeronáutica, y lo que quiero demostrar es la incumbencia que tiene la aeronáutica en temas aeroespaciales. Es un poco un collage de cosas que se han hecho en el departamento que vamos a ver más detalladamente en la presentación. En Argentina, el título nos da una incumbencia, nuestra carrera está reconocida a nivel nacional, es acreditada, fue la primera de las 4 carreras de ingeniería aeronáutica que se dictan en Argentina en acreditar por 6 años, con evaluadores de profesores brasileros, y fue realmente para nosotros fue un orgullo que la primera evaluación nos diera 6 años. Eso permite tener una incumbencia que se llama acá, o un alcance en el título, que nos permite firmar proyectos. Las incumbencias en Argentina, o los alcances, tienen una preparación que se llama en específico, donde nosotros tenemos que firmar, y al firmar ponemos en riesgo a la población, a la sociedad, y por eso tienen que ser acreditadas las carreras. Entonces, el ingeniero aeronáutico, o ahora a partir del año pasado, después de unas presentaciones que hicimos, tenemos los siguientes alcances. Piensen que ustedes, voy a leer algo que está puesto desde el año 43 y nuestra carrera se llamaba Ingeniería Aeronáutica. Como ven ahí, diseñar, calcular, proyectar aeronaves, vehículos espaciales y toda máquina de vuelo. Bueno, plantas propulsoras, auxiliares, aeronáuticas y espaciales. O sea, fíjense, esta incumbencia que es del año 40, el año 50, ya incorporaba la actividad espacial en nuestra carrera. Obviamente, cuando uno dice aeronáutica, no piensa en vehículos espaciales, ni en lanzadores, ni en satélites. Eso nos trajo algún que otro tema en Argentina, por eso se tomó la decisión de incorporar al título la palabra espacial, ya que estaba en su alcance de título. De hecho, Víctor, que tiene el título de ingeniero aeronáutico, si va a buscar a su alcance de título, se va a encontrar con estos temas. Eso es un poco la historia de nuestra carrera, y sobre todo también una cuestión que acá lo hemos aclarado, no estaba tan
están representados como están en estos nuevos alcances, el ingeniero aeronáutico tiene una incumbencia también sobre el aeropuerto, en todo lo que es la planificación del avión moviéndose en el espacio del aeropuerto. No en las obras civiles, no en la construcción, no en la construcción de la pista en lo que se llama materiales, pero sí en su diseño geométrico y en todo lo que hace a la referencia del movimiento del avión. Bueno, todo esto es lo que podemos hacer, ustedes lo están viendo en pantalla, lo pueden leer, pero es lo que hace un ingeniero aeronáutico. Complementario a eso, existe un alcance general que involucra al anterior y a otros que no comprometen la vida de las personas o de la sociedad ante nuestra firma. Por ejemplo, un estudio de asesoramiento relacionado con asuntos de ingeniería legal, económica, financiera, no es algo que comprometa de repente la salud de las personas. Entonces, nosotros podemos darle acá una expertise de formación dependiendo de la región, dependiendo de la formación de nuestra facultad. Acá podríamos incorporar cuestiones. Por ejemplo, en este caso no está, pero podríamos poner el diseño de palas de generadores eólicos como un alcance general. ¿Mm? Nuestro plan de estudio, como verán, lo quise mostrar para que vean lo que es decir aeronáutico o decir aeroespacial, tiene un tronco común. Tenemos una matemática para ingeniería, que es una matemática de nivelación. En nuestro país, las distintas escuelas de secundarias tienen distinta formación y distintos niveles. No es lo mismo una escuela privada o una escuela pública. En el pasado las escuelas públicas eran muy buenas, hoy eso se ha revertido, están mejor posicionadas las escuelas privadas. Cuando digo privadas, en realidad lo que estoy diciendo con arancel o gratuitas. La mayoría de las escuelas de la secundaria y primaria son gratuitas y hay escuelas también que hay que pagar arancel. Para que tengan idea ustedes, esta materia, cuando hablamos de los alumnos que vienen de las escuelas públicas gratuitas, solamente aprueban esta materia un 30% de los chicos que se anotan. Por eso lo damos y somos conscientes que tenemos que dar esta materia para nivelarlos. En cambio, cuando vienen de las privadas, el porcentaje sube alrededor del 70%, y cuando vienen de las escuelas secundarias que tiene la universidad, ese porcentaje sube casi al 99%. Esta materia, uno ingresa a la facultad y cursa esta materia. Si no la aprueba, no es que no sigue siendo alumno, uno lo que puede hacer es recursarla a esta materia, se vuelve a dar en 3 versiones a lo largo del año, y la idea nuestra es que darle la oportunidad a aquellos chicos que tienen capacidad, pero que de repente hayan tenido una mala formación en la escuela secundaria. Esto le permite nivelar conocimiento y después sí empezar con las materias de la carrera. No es expulsivo, o sea, uno lo que tiene que superar es un nivel para poder empezar a cursar. Obviamente en Argentina la inscripción de alumnos es importante, pero la de egresado no es tan importante. Fíjense, nosotros estamos más o menos en 400 egresados, están ingresando a la facultad 1.500 alumnos, de los cuales esos 1.500 aprueban matemática para ingeniería, alrededor de 800, 900 alumnos, y se reciben 400. Fíjense que estamos prácticamente en un 50 o menos, casi llegando al 50% dependiendo de las carreras. Algunas carreras tienen más y otras tienen menos, pero en términos generales la tasa de egreso es del 50%. De los que aprueban matemática A. Si nos vamos al número de inscritos, que es 1.600, ese porcentaje baja. Las carreras tienen un tronco común. Yo puedo cursar los 2 primeros años independiente de las carreras, algunas más específicas y otras no, dependerá si voy a seguir las ramas de las químicas
o las ramas de las ingeniería o mecánicas, siempre siguen siendo muy similares la mecánica, la electromecánica, la aeronáutica civil. En cambio, la electricista, electrónica, tiene otro tronco común un poco distinto. Pero relativamente un chico puede empezar los primeros años y se puede cambiar de carrera según las preferencias, según cómo se siente en la facultad y descubre tal vez alguna otra. Por eso tenemos una materia que se llama Introducción a la Ingeniería por carrera, donde el alumno le permite saber lo que va a ver durante toda la carrera. Después el tronco común, a partir del cuarto semestre, quinto semestre, ya se empieza a cursar materias específicas de la carrera, como vemos acá, pero no son materias muy extrañas. Tenemos estructuras 1 hasta 5, tal vez el nombre de estructura no refleja lo que se ve ahí, pero ahí en esas 5 estructuras vemos todo lo que es referente a un avión o lo que podríamos aplicar sobre un lanzador o un satélite. Lo mismo pasa con las mecánicas de los fluidos y con las aerodinámicas. No solo es la aerodinámica del avión, sino también para misiles, lanzadores, aviones. O sea, con cursar esas materias uno tiene después las capacidades para poder desarrollar esos temas. El plan de estudio sigue avanzando con materias que tal vez sean comunes a las que ustedes tienen. Después entramos en la parte de motores, mediciones, aeropuertos, talleres y mantenimiento, control y guiado. Y tenemos 5 años de cursada. Los 5 años realmente es muy raro que muy bajo porcentaje de alumnos pueden terminar en 5 años. Es bastante compleja la carrera, es bastante compleja. No tenemos internado donde el alumno solamente se dedica a tiempo completo a la carrera, sino que si bien esto es gratuito, lo único que ofrece la universidad es la cursada. Si bien hay un comedor universitario y un albergue, el albergue está destinado solamente a aquellos casos muy críticos que no pueden solventarse, y el comedor es un comedor que funciona solamente al mediodía y atiende más o menos 12.000 alumnos, no al resto de la universidad que tiene 120.000 alumnos. Pero es muy difícil hacerla en 5 años. Los promedios de graduación de las carreras de ingeniería en nuestro país está entre 7 u 8 años. Después tenemos lo que hemos incorporado ahora, que esto fue una decisión que llevé adelante cuando fui decano. Yo veía que nuestros alumnos formamos muy buenos técnicos, pero normalmente no desarrollistas o emprendedores. Por eso, a partir de los planes 2018, se incorporaron actividades complementarias que son dictadas por personas ajenas a la universidad, emprendedores, industriales, políticos, o bueno, gente que esté en el ambiente profesional y que pueda venir a contar a la facultad su experiencia. Mi idea era tratar de abrirle la mente a los chicos para ver que no solo se puede ir a trabajar a una empresa, sino que también se puede ser generadores de empresa. Esto es algo nuevo, recién está empezando, y bueno, veremos a futuro los resultados. Esa es la estructura académica. El esquema de la facultad nuestra, sobre todo de nuestro departamento, es que tienen otras actividades, que ahora vamos a ver, que son las actividades de desarrollo, de investigación y de transferencia, que permiten a nuestros alumnos tener pasantías o becas para trabajar en los grupos de trabajo y estar en contacto con el profesor. Mi teoría es que el alumno no solo aprende en el aula, sino aprende en el ámbito del departamento o de la facultad. Y si bien cuando cursé yo, allá hace bastante tiempo, más de 30 años, en ese entonces había una separación muy estricta entre lo que eran los docentes y los alumnos.
rara vez uno podía estar en una oficina o compartir una oficina con un profesor. Bueno, esto ha cambiado, lo que permite una formación de los chicos al trabajar en los laboratorios, muy distinta a lo que es un alumno que solo cursa, se recibe y se va a trabajar o a seguir estudiando. La formación complementaria que le da la participación en un laboratorio, en un grupo de trabajo y estar en el mismo lugar, en el mismo ámbito de estudio, de trabajo con los docentes, que son los que les dan sus clases y a su vez lo acompañan en las becas, realmente es un sistema muy virtuoso que permite generar capacidades que normalmente no están en el plan de estudio o en la cursada normal de un alumno. En nuestro departamento existe el GTA, que ahora vamos a ver qué es, el GIAI, la CLIFA, el GEMA y el GFC. Son grupos de trabajo y el Centro Tecnológico Aeroespacial está formado por 3 grupos de trabajo, que son la CLIFA, el GEMA y el GFC. Todos hacen trabajos con la industria y con eso generamos recursos donde pagamos a nuestros becarios. Los becarios no están pagados por el gobierno, ni aquellos docentes que tienen dedicaciones simples, que tienen poca carga horaria y que trabajan en el departamento. Todo eso es pagado con los recursos que genera el propio departamento. El grupo de transporte aéreo es un grupo muy importante que tiene el departamento, yo diría que es el principal consultor en nuestro país. Arrancó por la década de los 90 haciendo el aeropuerto de Ushuaia. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo. Es donde termina Argentina, el cono sur, y ahí hay un aeropuerto que está hecho en una península que es muy chiquito, y hubo que hacer un aeropuerto realmente que hubo que usar muchísima ingeniería para lograrlo. Bueno, ahí empezó esa actividad de este grupo, y hoy por hoy este grupo es consultado por todos, sobre todo por todos los aeropuertos de Argentina, trabaja en los planes maestros de muchísimos aeropuertos y también es muy consultado a nivel Latinoamérica. Trabaja bastante con Colombia y también con el Ecuador. Pero es lo que hace todo lo que es el entorno al avión, a las pistas, al aterrizaje, a todo lo que sea la influencia del avión con el medio. Ese mismo grupo trabaja en actividades de investigación, y, por ejemplo, trabaja en lo que se llaman los paros rotores, es una cosa que se está estudiando ahora, un tema que se está estudiando, para que cuando una nave reingresa a la Tierra, en vez de usar paracaídas, puede usar este sistema autorrotante y poder frenarlo a la reentrada del espacio. Este grupo también hace muchísimos trabajos para la industria. Yo estoy dando solamente un pantallazo, yo ahí adelante puse la página de la facultad, si alguno quiere entrar en la página puede ver más información sobre el grupo y ver la cantidad de cosas que hacen relacionadas con la industria. Hacen ventilación industrial, controles de horno, mediciones de parámetros en fábrica, o sea, la aplicación de las cuestiones aeronáuticas en otras industrias. Y también la calibración de anemómetros para medir velocidad de viento y todas estas cuestiones. Después se encuentra el laboratorio de capa límite y fluidodinámica ambiental, que tenemos en ese lugar hay 2 túneles, un túnel de sección abierta de 3x3 y otro túnel cerrado de diámetro, más o menos tiene 1 por 1,5, y en el cual se hacen ensayos de ingeniería de viento y bueno, y otras cuestiones, trabajos finales, práctica de los alumnos, o sea, cualquiera que quiera hacerse una maqueta y probarla en el túnel de viento tiene esa posibilidad. Eso es algo que el departamento ofrece a todos los estudiantes. Después está el grupo
de fluidodinámica computacional, que creo que es el que Víctor estuvo trabajando, en el cual hay un clúster y se hace simulación. Sobre todo se usa el Fluent, que es un programa de, de elementos finitos, que bueno, de muy potente, y ahí se hacen los estudios de simulaciones. Ahora vamos a ver las cosas que se han hecho ahí, y realmente es muy avanzado y de mucho prestigio. Pero bueno, no solo hace esto, en este momento está haciendo la simulación, por ejemplo, del extrusado de aluminio para hacer moldes o piezas de aluminio. O sea que fíjense cómo de la aeronáutica se hacen trabajos industriales y también trabajos de aerodinámica o espaciales. El GEMA es un grupo que solamente estoy poniendo las cosas relacionadas con aeronáutica. Todos estos grupos hacen otras cosas que tienen relación con la industria, pero no quería apuntar más a los temas aeronáuticos. En el GEMA, por ejemplo, desarrollamos junto a un emprendedor que tiene Argentina, Sicaré, tal vez lo hayan escuchado, que es un poco el Sikorsky argentino. Es una persona que a mí no me cabe duda, si hubiese nacido en Estados Unidos o en Alemania, hoy Argentina contaría, bueno, no Argentina, si nace en Estados Unidos o en Alemania no sería argentino, pero quiero decir que esta persona, con un apoyo estatal fuerte, podría haber generado una fábrica de helicópteros líderes en Sudamérica. Este helicóptero que ustedes están viendo fue un pedido que hizo el ejército argentino para desarrollar un helicóptero liviano. Se querían comprar helicópteros al exterior y el que estaba a cargo, el general que estaba a cargo del ejército, decidió hacerlo porque lo conocía a Sicaré y nosotros les dimos el apoyo y en un año y medio este helicóptero estaba volando. Después, como todo, muchas cosas que pasan en Argentina por cuestiones políticas, se prefirió no seguir con el proyecto y lamentablemente fue una picardía porque había salido un muy buen producto, es todo en compuesto, está hecho en compuesto y realmente volaba muy bien. También el grupo GEMA ha participado en el desarrollo de generadores. Bueno, hemos tenido varios emprendimientos en todo lo que es el cálculo de palas y de torres de generadores. Otro proyecto que participó el GEMA es en un avión liviano que se fabricó. Esto, aunque ustedes no crean, teníamos un laboratorio de alumnos que ahora se mudó al hangar del Aeroclub. Y este avión fue fabricado en el departamento. Nos presentamos a una convocatoria de la Agencia de Innovación y bueno, se pudo fabricar el avión y hacer las piezas en Argentina y es hoy por hoy la persona que que era un alumno nuestro, que ahora tiene su propia empresa, está fabricando en otra provincia este tipo de avión. El GEMA, que es lo que un poco queríamos hablar de la parte espacial, por qué la aeronáutica permite hacer la parte espacial. El GEMA participó prácticamente en todos los satélites que hizo Argentina desde los años 90. Yo empecé trabajando en el GEMA junto a Paulo Ringeni, dos personas empezamos con los SAC-B, que sería para contar otra historia, y a partir de esa generación de haber trabajado con el satélite SAC-B, nosotros generamos el GEMA, que después se derivó para todo lo que es la industria automotriz y hoy por hoy es un referente en todo lo que es ensayo, certificación de piezas automotrices. Esto es lo que pasa cuando se invierten en tecnología de punta, como fue la de realización y testeo de satélites, nos permitió desarrollar ensayos que antes no se hacían en Argentina, porque tuvimos la capacidad sobre todo de la inversión de equipamiento y del expertise para poder transferir lo aprendido en la parte espacial a la industria automotriz. El último satélite donde participamos activamente
5 de los instrumentos que llevaba este satélite SAC-D Aquarius. Aquarius se llamaba Aquarius porque el principal instrumento, que es este plato que se ve acá, que iba a medir la salinidad que midió la salinidad de los mares, por primera vez, antes se testeaba por barco, es el instrumento principal y llevaba 5 instrumentos adosados a su cuerpo para medir otras cuestiones que eran desarrollados por Argentina. De esos 5 instrumentos, la Facultad de Ingeniería desarrolló 4 y el Departamento de Aeronáutica 2. El Departamento de Electrotecnia hizo un GPS y un recolector de datos, y nosotros hicimos una cámara infrarroja y un medidor de micro... no me sale, es un radiómetro, para medir todo lo que son los parámetros del agua, velocidad a nivel de tierra del agua, de lluvia y cantidad de agua caída. Esos 2 instrumentos fueron realizados en el GEMA. Acá están viendo esto que ustedes ven acá, que estoy mostrando con el cursor, es un radiómetro, y fue armado en nuestro laboratorio y ensayado en nuestro laboratorio. También tenía instrumentos italianos, canadienses y europeos, que también fueron ensayados en el laboratorio. Si bien no fueron construidos, fueron ensayados. Después, cuando juntamos el GEMA con el GFC y el ACLIFEA, empezó el proyecto Tronador, un proyecto del primer lanzador. Argentina tiene la capacidad, desde los años 90, de fabricar satélites y llegó a su máxima expresión al hacer los satélites geoestacionarios. Los 2 satélites geoestacionarios que Argentina tiene sobre el Ecuador fueron realizados en Argentina. Ahí también participamos, que son los satélites ARSAT, participamos en el ARSAT. Pero paralelamente trabajamos en el SAUCON, que es otro satélite que ahora se está por lanzar, se iba a lanzar en marzo y no se pudo lanzar por la pandemia, pero calculo que alrededor de septiembre va a ser lanzado. Ese es otro satélite en el cual participamos. Y también tuvimos una gran participación en el diseño de un lanzador. Se decidió que si Argentina podía hacer sus satélites, también podía ponerlos en órbita. Hoy, los satélites tienen que ser lanzados de Guayana Francesa, Estados Unidos, China o Rusia. La idea era tener un propio lanzador y que iba a ser lanzado para órbitas LEO. Las órbitas LEO son las que van de norte a sur, como es la estación espacial, tiene ese tipo de órbita, y la idea era lanzarlo de la provincia de Buenos Aires, donde se hace la pancita acá abajo en Buenos Aires, porque lanzando para el sur no pasábamos sobre territorio, que siempre hay que tratar de lanzar sobre el mar, y como esta es una órbita LEO, nos venía muy bien ese punto de lanzamiento. De hecho, se empezó a hacer la base de lanzamiento en el sur. El GFC simuló todos los parámetros de la ojiva, de la cofia del lanzador. No tenemos túnel supersónico, pero sí se pudo simular con ANSYS y ver cómo iba a ser las temperaturas y el desempeño de la cofia, de la puntera, para ver cómo podía volar el vehículo. Este es el vehículo VEX. Se simuló al lanzador en tierra, se simuló todo cómo era el flujo. Lamentablemente no puedo pasarle las imágenes del lanzamiento y del motor funcionando, porque lo verían igual que lo que se simuló. Esta es la plataforma de lanzamiento, y todo cómo se desarrollaba el flujo, de la salida del motor y cuando el vehículo se elevaba. Bueno, todo esto fue simulado en nuestro clúster en el grupo GFC. Lamentablemente, este proyecto, que ahora vamos a ver que funcionó, en los últimos 4 años, lamentablemente no se ha realizado prácticamente nada, con lo cual hemos tenido una pérdida de gente formada que se ha ido sobre todo al exterior. El proyecto Tronador
era hacer un satélite, un lanzador, y lo primero que se quería era volar y poder guiar el vehículo en forma independiente, y de que ser de combustible líquido. ¿Por qué combustible líquido? Porque normalmente un cohete de combustible líquido no es un misil. Hacer un cohete de combustible sólido, como fue el misil Cóndor que Argentina desarrolló y se desactivó en los 90, es otra historia esa, era de combustible sólido, porque el combustible sólido acelera rápidamente. Al despegar ya está en 7G. En cambio, un vehículo de combustible líquido se acelera a una velocidad de 1,2G, prácticamente no es bélico, y por eso no pudimos construir y, fíjense, desarrollar en una facultad. Con lo cual, sobre todo, hacerlo en una facultad le dio una total transparencia, porque no estaba hecho no estaba hecho ni por militares ni por el gobierno. Este vehículo se ensambló en nuestro departamento. Esta nave que ustedes ven es el centro tecnológico. Y bueno, participaron de la CONAES, que es la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, nosotros y varios grupos de investigación de toda la región. Este es el vehículo. Se hicieron dos prototipos, el VEX-1A, que lo vemos acá a la izquierda, y el VEX-1B, que está a la derecha. Este porque está por acá mirando soy yo. Este primer vehículo se lanzó y falló. Tuvo un problema, que el motor que se movía, que le permitía el control en vuelo autónomo, se trabó en uno de los enganches y no pudo despegar, y se consumió el combustible y se cayó. Ese error fue corregido, se redundaron los sistemas de posicionamiento, y el VEX-1B sí salió, y realmente fue todo un éxito. ¿Cuál era lo que queríamos hacer acá? No se puso un satélite en órbita. Acá queríamos demostrar que podíamos controlar un vehículo y que ir a donde quieren. Ustedes, no sé si saben, pero ustedes están acostumbrados a usar GPS, sus teléfonos tienen GPS, pero esos GPS ustedes no lo pueden acelerar a más de 300 kilómetros por hora, o elevarlos en alturas dejan de funcionar. Están preparados para eso. Muy pocos países tienen tecnología de navegación independiente como para poder guiar un vehículo. Bueno, en la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Electrotecnia, se desarrolló un GPS, lo que nosotros decimos liberado, con lo cual puede ir a altas velocidades y no importa la altura donde se muevan. De hecho, en nuestro satélite es usado y andan a 20.000 kilómetros por hora. Bueno, eso es un desarrollo realmente soberano que tenemos, porque nos permite independencia. No tenemos que comprar un GPS autorizado para usarlo en un vehículo, que no lo venderían. ¿Por qué no lo venderían? Porque ese GPS se puede poner en un misil y uno lo puede guiar a donde quiera. Bueno, Argentina tiene esa tecnología. Bueno, el VEX-1B fue un éxito, fue a donde queríamos que fuera y realmente voló como queríamos. Ahora bien, nosotros somos ingenieros aeronáuticos, los que desarrollamos todo esto. Fíjense, el motor de combustión, que no puedo mostrar la imagen del motor, fue desarrollado por un egresado de nuestro departamento que trabaja en Córdoba para la CONAE, donde se desarrollaron los motores de empuje. La torre, el camión de transporte, la plataforma de lanzamiento, la rampa, todo eso fue desarrollado por ingenieros aeronáuticos. O sea, aplicando estructura, aplicando aerodinámica, cuando el chorro sale y pega en la tobera de la plataforma. Lo único ahí sí, bueno, uno trabaja con ingenieros civiles para que cuando el chorro pega, el hormigón lo pueda resistir, si igualmente estaba refrigerado. Pero fíjense las cosas que puede hacer un ingeniero aeronáutico.
Como el proyecto Tronador, a partir del 2015, cuando asumió un nuevo gobierno, se paró, igual que ARSAT, que se estaba haciendo el tercer satélite geoestacionario. Argentina tuvo un parate en todo lo que fuera la industria espacial. Realmente yo lo lamento porque nos estábamos posicionando como líderes en Sudamérica y hoy por hoy estamos todavía bastante complicados. En nuestro departamento, en nuestro centro tecnológico, decidimos que hacer un propio lanzador, que queríamos hacer un lanzador para satélites universitarios de bajo peso, hasta 10 kilos, y nos pusimos a transferir toda nuestra tecnología en este proyecto que le llamamos Vecta. Hoy por hoy está ya todo diseñado y se están construyendo partes del motor. Es un motor que anda oxígeno a metano, con lo cual se llaman los motores que le suelen llamar motores ecológicos, pero no es tanto así, sino que la NASA ha experimentado estos motores porque si nos vamos a mover por el sistema solar, el metano es algo abundante. La otra cuestión que tiene es que tiene una turbobomba con baterías de litio. Es otra cosa que acá no pude ponerlo porque se iba a hacer muy larga la charla. Además, no sé cómo ando de tiempo, yo hablo. Tenemos la capacidad de manejar baterías de litio y hemos hecho reconversión de autos a eléctrico en nuestro centro tecnológico, que es otra de las cuestiones que hacemos. Nosotros tenemos varias líneas para poder mantenernos, porque en un país tan cambiante uno tiene que hacer varias cosas por si hay algo que se frena, poder sobrevivir de las otras cosas. Bueno, este es un proyecto que está caminando, obviamente ahora está detenido por la pandemia, pero la idea nuestra es poder generar un lanzador para poder, nuestro sueño sería poder poner en órbita los satélites que estamos pensando, o hemos lanzado en el mes de marzo la fabricación de un nanosatélite, que lo vamos a financiar de nuestro centro, y que bueno, habrá que ponerlo en órbita. Lo que pasa, el satélite lo podemos hacer, ronda en el orden de los $20.000, pero poder poner en órbita en un lanzador comercial, esa cifra está alrededor de los $200.000. Bueno, eso es un poco el pantallazo. Les quería compartir una cuestión de qué pasa cuando no hay políticas de Estado estables. Lo han visto lo que yo les he contado, estamos a punto de tener un lanzador ahí nomás, hoy por hoy está frenado. Y eso es muy malo porque no es que se frena, se para un proyecto y después se puede volver a arrancar. Se formó muchísima gente, se preparó mucho recurso humano y eso al estar 4 años sin hacer nada, los chicos son tentados por otros proyectos y muchos se han ido del país. Eso hace que si uno quisiera volver a arrancar, no arranca del punto donde dejó, sino que vuelve muchísimo para atrás. Bueno, eso es lo que ha pasado en Argentina, que ahora les voy a mostrar algo. Me salteo esto, perdónenme. Y les quiero mostrar el primer avión a reacción que hizo Argentina allá en el año 47. Este avión fue fabricado en Argentina, íntegramente en Argentina. Hasta la turbina se hacía en Argentina en el año 47. Se hizo el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Se lo tildó a este avión con emblema de un gobierno, que era el peronista en ese entonces, en el 55, cuando cae el gobierno peronista. Este avión, que se estaba ya en línea para ser fabricado en serie, era el 5.º avión a reacción del mundo. Fíjense el estilo, puede parecer un MiG tranquilamente, volaba, unía Buenos Aires con Córdoba en 8 minutos, realmente para esa época, estamos hablando del año 50, realmente fue un desarrollo extraordinario. Cuando hubo una revolución en el 55, si bien no se desactivó el proyecto, se frenó, y después no se continuó porque se ofrecieron aviones
de Estados Unidos, el SAFRE. Argentina, los políticos que estaban en ese momento evaluaron los costos y les salía más barato el avión de Estados Unidos. La historia es que no se compró ningún avión de Estados Unidos y la producción del Pulqui desapareció. La fábrica militar, en ese entonces, el año 50, tenía muy similares características a lo que hoy es Embraer. Argentina, si hubiese mantenido una política de Estado con su fábrica de aviones, sería líder en Sudamérica en aviones. Hoy lo es Brasil. Cuando uno pierde un nicho, muy difícil volverlo a recuperar. Por más que sepamos aeronáutica, que podamos hacer cosas en aeronáutica, los nichos están ocupados. Por eso, el tema mío con el tema espacial es realmente, creo que Argentina no puede perder otra vez la oportunidad de convertirse en líder en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si Argentina tuviese un lanzador, podría hacer asociaciones con los otros países de Latinoamérica y poder hacer proyectos para lanzar los propios satélites que nos saldrían mucho más barato que recurrir a cualquier país del mundo donde hay lanzadores que no son muchos. Pero bueno, fíjense que este es un avión hecho en el 50. Esta es una imagen del departamento de aeronáutica nuestro donde hay puesto un Pulqui. Bueno, tardamos casi 70 años en poder poner esta imagen en el departamento. Era impensable, hace 15 o 20 años atrás, poner una imagen del Pulqui, porque era considerado un proyecto peronista del 55. Las cuestiones cuando se hacen desarrollos tecnológicos tienen que ser asociados al Estado, no se pueden asociar a un gobierno, porque si un gobierno se adopta de un proyecto tecnológico y lo pone como bandera de su conquista, posiblemente cuando venga otro gobierno de otro color político no quiera seguir con ese proyecto porque es una conquista, porque el otro gobierno lo tomó como una conquista. Realmente hay que tener cuidado, los proyectos tecnológicos estratégicos tienen que ser del Estado, de la nación, y no deben ser apropiados por la política porque comprometen su futuro, como lo han hecho con este avión. ¿Se imaginan si Argentina hacía con licencia en el año 50 la turbina Rolls-Royce, lo que podría haber sido después de 70 años si se hubiese seguido produciendo la turbina en Argentina y este avión se hubiese fabricado? Bueno, un poco le quería contar también, no solo de la carrera, sino también de la historia de nuestro departamento y del país. Por eso mi reflexión es, espero que podamos volver al proyecto de nuestro lanzador, porque es un elemento muy necesario, y en el mundo, yo he visitado distintas universidades de Estados Unidos, Europa, China, y los alumnos la mayoría hacen proyectos de nanosatélites y proyectos realmente de poner la mano sobre las cosas y poder llevarla adelante. Y tener un lanzador de bajo costo que permitiese que cualquier universidad de Latinoamérica pueda poner satélites y que sus estudiantes puedan recibir datos y hacer desarrollos tecnológicos sería muy bueno para la región. Bueno, yo les agradezco, espero no haberlos aburrido. No he podido ir en profundidad con los temas. Esto es una pequeña cosa de lo que se puede mostrar. De cada filmina que yo mostré ahí, hay un mundo atrás de esa. Pero bueno, quería sobre todo que entiendan que la aeronáutica y lo aeroespacial se vinculan. Yo no puedo ir al espacio si no paso por la atmósfera. Y el que maneja la atmósfera es el ingeniero aeronáutico. Entonces, sería imposible llegar al espacio sin los conocimientos de la aeronáutica. Bueno, espero que se haya entendido mi mensaje. Muchas gracias, ingeniero. La verdad que estuvo, bueno, creo que habla por todos, que estuvo excelente. Me pareció muy interesante toda la historia que ha tenido Argentina en el desarrollo de la ingeniería.
Y pues espero que también aquí en El Salvador se pueda desarrollar proyectos así, de ese calibre. Ahora vamos a proceder a iniciar el segmento de preguntas y respuestas, así que, por favor, siguiendo la dinámica antes mencionada, pueden escribir sus preguntas en el chat para que el doctor Actis pueda solventarlas. Hola Marcos, yo no sé Sí. si estaría bien que cada quien que tenga preguntas que pueda activar el micrófono y la cámara o que lo escriban. Como quiera, sí, sí, así veo a alguien, porque realmente estoy acostumbrado al Webex de Cisco, donde puedo ver cosas que acá no veo, pero bueno, voy a dejar de compartir, tal vez. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, dejé de compartir, así los puedo ver, ¿sí? Bueno, yo hasta ahí tengo la cámara. Con el Pucará o Pucara, ese es otro proyecto que de los 70s, 80s, ¿también ya no se fabrica o sí No, está no. en...? Eh, yo no quise ir mucho en la historia, pero el primer avión que se fabricó en Argentina fue el DL-22, un avión de entrenamiento tipo el Mentor, que el brigadier San Martín, que es el que hizo la fábrica, el que trajo a los profesores italianos para dictar clases en nuestro laboratorio, en nuestro departamento y en Córdoba, el Instituto Aerotécnico de Córdoba, el nuestro se llamaba Instituto Aeronáutico antes. El brigadier San Martín desarmó un avión y lo puso en un galpón y llamó a todas las pymes de Córdoba para que cada uno se lleve una pieza y la fabrique de ese avión. Ahí comenzó la fábrica militar. Hoy Córdoba es una industria metalmecánica muy importante, automotriz, y mucho se debe a esa iniciativa. De ese avión se hicieron 200. Fue el avión en series más fabricado en Argentina. Después vinieron los de propulsión, esto que se hicieron 5 más o menos Pulqui, y después se empezó con la fabricación del Pucará, que tenía problema aeroelástico, en nuestro departamento fue el que solucionó el tema aeroelástico, y se hicieron una veintena, creo que llegamos a 60 a fabricarlos. Y después se interrumpió, un avión bastante bueno, se interrumpió cuando la Lockheed se le vendió la fábrica en los 90 a la Lockheed. Y la Lockheed, de seguir fabricando, lo que hizo es desmantelarlo, vender todo el equipamiento, tirar los planos, los arneses con que se hacían los aviones, todo. Y se continuó con el Pampa, que es un avión que hoy por hoy se sigue fabricando, pero se hace uno por año, un costo tremendo, que se reemplazó el Pucará por el Pampa, el IA-63. Pero de esos aviones se deben haber hecho 30. O sea, fíjate vos, en el 40 se hacían 200 aviones y hoy por hoy se está queriendo reactivar la fábrica con el Pampa y con piezas que se hacen para Brasil. Cuando nosotros teníamos nuestra fábrica, Brasil solamente armaba aviones en kit. Hoy Embraer, yo he tenido la posibilidad de visitar Embraer y conozco nuestra fábrica, y vos la ves y es una copia de nuestra fábrica. A gran escala, ¿no? A 50 años después. Y el primer avión que se hizo en conjunto Argentina con Brasil, el BA-262, me parece, no me acuerdo el número. Argentina hizo toda la parte de fuselaje y Brasil hizo la otra parte. Ese proyecto se interrumpió con la crisis de los 80. Argentina no quiso seguir apostando a eso, Brasil sí, y a partir de ahí se hicieron los Embraer, ¿no? Pero el Brasilia fue un diseño de un argentino. De hecho, el que hace los fuselajes en Embraer es un egresado nuestro. Ahora el Cóndor también había competencia con Brasil porque los dos construyeron de combustible sólido y los probaron, ¿no? Tanto Exacto. Brasil como Argentina probaron ambos. Sí, Argentina, el misil Cóndor
se desarrolló la fábrica a todo, realmente yo he recorrido donde se hacía el misil Cóndor, realmente de tecnología de punta. El misil se lo tuvimos que entregar a España y vía España se fue a Estados Unidos. Fue desmantelado, no se pudo volver a hacer nada, pero tenía 800 kilómetros de alcance y creo que llevaba una carga de 600 kilos más o menos, no me acuerdo bien. Pero realmente estaba el misil Cóndor 1 y el Cóndor 2 que eran realmente estratégicos. Y bueno, el nacimiento de la CONAE devino de abandonar el proyecto Cóndor y prometerle a Estados Unidos de lanzarle satélites, el SAC-A, B, C y D, gratis, como para que nos dediquemos a hacer satélites y nos dejemos de hacer misiles. Eso fue un poco la historia. Pero ¿Y en la sí. fábrica de satélites sí ha comercializado algunos fabricados? Y hoy, INVAP, que está en Bariloche, que está en el sur argentino, fabricó 2 geoestacionarios que están en órbitas y estaba fabricando el tercero. Argentina tiene 2 órbitas para geoestacionarios y por primera vez se cubrieron con satélites fabricados en Argentina. Hoy por hoy, INVAP está haciendo con Turquía, están desarrollando un par de satélites para Turquía. Y el lanzador podría ser una opción también para que las universidades puedan lanzar los nanosatélites vía Sí, Latinoamérica, ¿no? Ojalá se haga el proyecto. De hecho, yo lo veía muy factible porque la mayoría de los países de Latinoamérica están trabajando en satélites y hoy por hoy es China la que se lo está colocando. Así que si nosotros hubiésemos seguido con el desarrollo, yo creo que ya estaríamos poniendo un satélite en órbita porque el proyecto funcionó muy bien y avanzó muy rápidamente. Y combustible líquido, obviamente, porque no podemos desarrollar combustible sólido. Si bien hay un proyecto del Ministerio de Defensa de un misil que ellos dicen que es un lanzador, pero es muy raro. No hay lanzadores sólidos, salvo Japón y uno que tiene Ariane, que es sólido. El sólido de Ariane, que lo hicieron los italianos, tiene la misma tecnología que tenía el misil Cóndor. El tema es que es muy complejo poder controlar. De hecho, no es un lanzador que se use habitualmente, porque el motor sólido tiene un tremendo problema con los controles, porque hay que actuar sobre el chorro, no se puede mover las toberas, y eso genera bastante problema. Pero hoy por hoy, si uno hace algo sólido, es más de aplicación militar. Gracias. Ingeniero, yo tenía una pregunta en cuanto a medida que desarrollaban los proyectos que nos fue comentando, en materia aeroespacial, ¿fue necesaria la formulación de nuevas legislaciones que regulaban esta área o ya estaban contempladas en la legislación ya existente? No, estaban contempladas. Ah, ok. Yo no hablé un poco de historia, pero nosotros hicimos en los primeros, no quiero decirles misiles, pero son misiles, los primeros cohetes nosotros los hicimos allá por el año 70, 60 y 70, o sea, de los inicios de nuestra carrera, por ejemplo, había mucho trabajo con Fuerza Aérea, se hicieron vehículos, por ejemplo, se había desarrollado un misil que seguía el espectro del radar, cosa que vos enfocara un vehículo en el espacio, un avión con tu radar, y el misil nuestro se orientaba con ese radar, con la sonda de radio. Te estoy hablando en los años 60, ¿no? Y en el año 70 se produjo el primer motor en nuestro departamento de combustible líquido, de 1.500 kilos de empuje, realmente que era todo un desarrollo. Pero mágicamente todos esos proyectos que eran financiados, cuando uno llegaba a una escala de
de desarrollo se dejaban de financiar. Obviamente estamos hablando que para hacer cosas espaciales tiene que haber financiamiento, mucho financiamiento. Ok, ahí siempre entonces con su autoridad de aviación se tuvieron que entender y su fuerza aérea, me imagino. Sí, Como bueno, el comentaba. problema con fuerza, hasta el año 90, la Fuerza Aérea era la que manejaba los temas espaciales. Cuando se desactivó el proyecto de Cóndor, se crea la CONAE, que es una comisión espacial, pero civil. Eso nos hizo mucho mal porque se dividieron las aguas entre lo civil y lo militar. Obviamente, vos fijate que en Estados Unidos NASA trabaja con todas las fuerzas. De hecho, las bases de lanzamiento de NASA normalmente están dentro de las bases militares. No puede haber una disociación de estas cuestiones. Eso nos hizo mucho mal en Argentina. Ok, luego, no sé si puede hablar Pablo Gómez, que tiene una pregunta ahí, que active su Sí. cámara y que diga. Buenas tardes. Sí, tenía una pregunta y era acerca del desarrollo académico en este tipo de actividades. Nosotros en la Universidad Don Bosco tenemos alrededor de 5 años de estar impartiendo la carrera. Soy parte del primer grupo de graduandos y me interesa saber qué aspectos podría mencionarnos que son necesarios para poder posicionarnos en nuestro país como líderes de tecnología. Tal vez a día de hoy no construir lanzadores, pero sí poder insertarnos en este mercado de asesorías, de research, de investigación, y qué aspectos diría usted que debemos trabajar. Mira, es un poco yo lo que creo, y por eso hablaba de las actividades complementarias, que me costó bastante hacer entender a los demás docentes la necesidad, porque creo que lo que despierta las cosas son aquellas vocaciones que a veces los chicos tienen, los estudiantes tienen, y no las saben que las tienen. Esto me lo digo porque cuando vino Bolden, que era el director de NASA, y vio que en el proyecto de nuestro lanzador trabajaban los estudiantes, no lo podía creer. Y realmente mucho del éxito que tuvimos, yo se lo debo a los estudiantes, realmente. Yo creo que la inversión está en los chicos y en la asociatividad de compartir el conocimiento y llevarlo adelante. Yo creo que hoy por hoy el mundo es muy competitivo. Como dije, yo perdí mi esperanza que Argentina haga aviones cuando tenemos un monstruo como Embraer. Lo digo en el buen sentido de la palabra, yo realmente los admiro, he estado en la fábrica, pero vos fijate que si bien Brasil produce aviones, hoy por hoy prácticamente la fábrica esa está en manos de Boeing. ¿Y por qué? Porque la estructura, que es lo que pasa con nuestra fábrica, es lo que vos podés hacer. Vos podés hacer un avión, podés hacer la estructura, que es aluminio, remachado, poner los elementos. Lo que no es muy difícil desarrollar la tecnología, y hoy más que hoy, todos los sistemas de control, de navegación. Embraer tenía que comprar todo eso en Estados Unidos. De hecho, venían de Estados Unidos a instalar en los aviones esa información, porque no le transferían el know-how ese. El valor del avión, casi un 70%, es la tecnología que tiene arriba. Lo otro que es metálico es muy bajo. Entonces me parece que hoy por hoy pasa por la innovación, por encontrar nuevas cosas, nuevas soluciones, y eso me parece que está en el incentivo, en el de hacer cosas. Esto de hacer un nanosatélite no es porque ponemos un satélite en el espacio. Me parece que son los desafíos de querer hacer cosas que todavía no están inventadas. Y me parece que eso es lo que hay que incentivar.
porque las materias uno las aprende y bueno, está bárbaro, nos enseñan a pensar, a tener sentido común, pero si eso no lo desarrollamos, la intuición, de ver por dónde pasa un desarrollo o alternativas, es muy competitivo. Hoy el mundo es muy competitivo y las grandes empresas eso lo saben y son los que manipulan hoy prácticamente todo. Nadie pensaba, cuando nosotros empezamos a hacer el lanzador, estaba saliendo recién SpaceX. Estaban haciendo el Falcon 1. De hecho, si ustedes lo ven a nuestro VEX, van a ver mucho de parecido a Falcon 1. Hoy fíjense en dónde está SpaceX. Obviamente ellos aprenden y han ocupado un lugar, pero hay mucha juventud trabajando en SpaceX. Es así. Puedo preguntar solo una, es bien extraño el Pulqui, porque es un MiG-19 o un MiG-21, no sé quién copió a quién, si trabajó Galan ahí, pero es que sí, es una, si miramos los dos, es demasiada la similitud. Bueno, lo que pasa es que el Pulqui 1, el rojo, fue diseñado netamente por argentinos. De hecho, el ingeniero de vuelo de ahí fue un profesor que yo tuve, el Comodoro Ricciardi. Yo tuve la oportunidad realmente de tener una persona que había trabajado en ese vehículo. Bueno, realmente fue un honor, ¿no? Pero ese fue hecho netamente argentino. El Pulqui 2, que es el que vos decís, lo diseñó Curtán. Curtán fue uno de los diseñadores principales del Tercer Reich. Él estuvo en Argentina y es más, tenía varios proyectos. Lo que no pudo desarrollar en Alemania, lo empezó a desarrollar acá. El avión era realmente extraordinario, el quinto avión a reacción. De hecho, él lo voló de Córdoba a Buenos Aires y le dijo al general Perón en ese entonces que iba a tardar menos él desde Córdoba a Aeroparque que él de la Casa de Gobierno a Aeroparque. Y de hecho era 8 minutos, fue realmente así. Pero lo tuvo que volar él porque tenía muchos problemas de estabilidad y el único que lo llegaba a controlar era Curtán. Lamentablemente se tuvo que ir cuando estuvo la revolución del 55 y se fue a la India, y ahí es donde la similitud que vos ves salió a partir de ahí. O sea, obviamente... Sí, para ahí algo hay. Es Curtán, sí. Pero tendría algo del ME-262. Y yo creo que este era mucho más avanzado que ese. Vos viste las alas en flecha, todo. Tal vez lo más inestable era la cola en T, que es bastante inestable, que no es una solución muy buena, pero bueno, eso se supo después. Gracias. Parece que José Salazar tiene una pregunta. No sé si quiere activar la cámara y decirla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi pregunta más que todo iba enfocada a nosotros de estudiantes de ingeniería aeronáutica, ya casi recién egresados. ¿Cómo qué maestrías ofrece, digamos, Argentina? ¿Y qué facilidades o requisitos tenemos que tener nosotros de extranjeros para poder optar a una? Mira, Argentina tiene este problema. Yo cuando decía que tardamos 7 u 8 años, es porque si vos ves la cantidad de materias que damos y todas estas cuestiones, normalmente la formación, de hecho, los egresados nuestros que van a Francia les reconocen un año de maestría ya. Y en Estados Unidos también te suelen reconocer. Tenemos materias que se dan en el grado, que en otros países ya no se dan en el grado. Obviamente por eso dura más largo en la carrera. El tema es que las maestrías nuestras o los doctorados son lo que llamamos nosotros
personalizados, no son estructurados. Normalmente los chicos vienen, eligen materias que se cursan y después se hace la tesis. Y como no es pago el posgrado nuestro, sigue el Estado garantiza el grado, no hay formación de cursos así, de maestrías estructuradas, como las llamábamos. Nosotros queremos poner una especialización, una maestría en temas espaciales, en estructuras espaciales, y estamos en eso, o sea que no en lo inmediato, pero a futuro vamos a tener una maestría. Pero es muy difícil, porque al no cobrarse, es muy difícil de mantener. El Estado no reconoce, por ejemplo, yo me reconoce que doy 2 materias de grado, está bien por año, pero no me reconocería si doy una materia de posgrado. O sea, es raro. Por eso no está desarrollado el posgrado en Argentina todavía. Es muy incipiente. Es un largo camino. Pero bueno, hoy por hoy no tenemos nosotros carreras estructuradas. Sí, carreras personalizadas donde vos podés hacer un máster en un tema y sería un máster en ingeniería, en este caso, y lo que sí tenés que tomar materias que se arman en el plan de estudio para hacer ese máster. No es que vos vas y sacás te anotás y tenés todo hecho. Vos tenés que estructurarte tu maestría o tu doctorado. Así es el mecanismo que está actualmente, pero no se cobra. Es así. Muy bien, todavía tenemos un espacio para más preguntas, por si alguien tiene alguna. No sé si quedó alguna en el chat. Yo quisiera preguntar. Marcos, te saluda Roberto Argueta, acá de La Plata. Oh. A manera de curiosidad, ¿en qué etapa está el proyecto Vecta y qué proyecciones más o menos tiene para ponerlo a andar? Mirá, está avanzado. De hecho, incorporamos equipamiento que no había en Argentina para hacer el motor y la turbobomba, que es una fresadora de 5 ejes que es estratégica. El tema es que las últimas conversaciones del año pasado, cuando cambió gobierno, con CONAE, empezamos a hablar nuevamente para ver si seguimos con nuestro proyecto o CONAE necesita que juntemos. Ahora hemos hecho reuniones para ver si podemos unificar nuestro proyecto o adaptarlo para las necesidades que ellos tienen. Estamos en eso, en conversaciones para por qué vamos a hacer. Yo no concibo que se hagan cosas individuales. Yo creo que eso se pierde esfuerzo. Si se comparten, es lo que hablaba de Fuerza Aérea con CONAE, una disociación. Vos podés hacer un lanzador con combustible líquido y adosarle booster de sólido, como tiene el Delta. Eso facilita, mejora las prestaciones. De hecho, el Challenger tenía combustible sólido y combustible líquido. Es una combinación que no es, te ayuda sobre todo en la fase inicial del lanzamiento. O sea, yo creo que la clave del éxito está en compartir conocimiento. En el mundo que vivimos se terminó eso que uno tenía un libro y nadie lo podía tener, entonces yo manipulaba la información. Hoy la información está en todos lados, entonces no hay que perder tiempo en querer inventar la pólvora. Yo creo que la asociación es lo que genera conocimiento, porque si no, no podés competir con las grandes corporaciones mundiales si vos no estás dispuesto a compartir y hacer cosas en conjunto. Pero en el caso que trabajaran con CONAE, tendrían que volver a algo similar al Tronador 2, ¿no? O sea, porque ya están con ARSAT y ese tipo de cosas, y la capacidad de cohete sería otra, ¿no? Sí, aunque hoy por hoy se
el tema de tener un lanzador económico, vos fíjate que hay muchas empresas, emprendedores que están privados que están tratando de hacer un lanzador porque es un negocio, hay una explosión de todo lo que va a ser los lanzamientos. Hacer satélites grandes no tiene mucho sentido. Tener un lanzador grande hoy por hoy es para lanzar 60, 70 satélites. Pero lanzar un satélite que te lleve 10 años en construcción, hacer un lanzador para eso no tiene mucho sentido. Lo que nosotros estábamos haciendo, nuestro lanzador, era a partir de una segunda etapa. Entonces, la idea nuestra era usar la segunda etapa como un vehículo con varios motores de segunda etapa para poner en órbita lanzadores chicos y ofrecerle a CONAE la segunda etapa para un lanzador más grande. Hoy, supónganse, un cohete que tenga que llevar, voy a tirar un número más o menos, 500 kilos de carga útil, un satélite de 500 kilos, o 5 satélites de 100 kilos, o la división que ustedes quieran hacer, tenemos que estar pensando en motores de primera etapa de 120.000 kilos de empuje. Y una segunda etapa de tal vez 4.000 kilos de empuje. Fíjense la diferencia que hay en la relación de empuje del lanzador primera etapa con segunda etapa. Entonces, nosotros, al hacer una segunda etapa de 4.000 kilos, podíamos generar una primera etapa con varios motores de eso, como es el Falcon, y después el mismo motor usarlo para la segunda etapa. Esa era la idea que tenemos, pero bueno, son proyectos muy caros, muy caros. No es imposible, porque hay privados que lo están haciendo. Disculpe, ingeniero, también yo me preguntaba, ¿qué tan complicado y costoso es establecer comunicación satelital entre un no tripulado, ¿verdad?, y una estación terrestre para obtener videos en vivo por distancias muy largas? No sé si... Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de un geoestacionario que está a 36.000 kilómetros, en órbita de 36.000 kilómetros, son los que se usan para hacer transmisiones. Es un satélite extremadamente caro, bueno, pero que son para comunicaciones. Esos satélites sí te pueden tener un ancho de banda importante para hacer comunicaciones. Los satélites de estos de órbita LEO que pasan cada 90 minutos, como es la estación espacial, como son los de SpaceX que pasa la constelación, están en órbitas de 400 a 600 kilómetros de altura. Esos satélites tienen el inconveniente que vos tenés que bajar la información cuando aparecen en el cielo, en tu cielo. Entonces, no tenés mucho ancho de banda para bajar mucha información. Entonces, y aparte es un satélite que tal vez pase por tu país 1 o 2 veces en un par de días, pase seguido, y después tal vez por una semana no vuelva a pasar. Entonces, si no podés descargar datos, tampoco podés subir mucha información. Entonces, ahí hay una complejidad. Si vos aumentás la capacidad de cámara y todo, necesitas tecnología de antenas mucho más grandes. Un nanosatélite con antenas del tipo de radioaficionado, vos podés bajar información. Pero no podés bajar fotos de alta calidad. Para eso tendría que tener una estación que siga durante el tiempo que tu satélite está en tu espacio, de un ancho de banda importante y una potencia importante, con lo cual el satélite, si vos le ponés mucha potencia, calienta, cada vez más complejo. Pensá que estamos hablando de una lamparita de 10 watts, 15 watts, 20 watts, 75 watts, un nanosatélite, ¿no? Entonces, porque si vos ponés más potencia, después tenés que disipar, te aumenta el tamaño del satélite. O sea, hoy por hoy, eso es algo a explorar. Usar tecnología para comunicaciones, todo un descubrimiento nuevo. Bueno, lo vemos nosotros con nuestros teléfonos celulares, cuando vemos lo que eran los teléfonos iniciales y lo que son ahora.
Pero igual, se necesita potencia para transmitir de un satélite a la Tierra. Y eso es temperatura en órbita. Ok, excelente, gracias, ingeniero. Hay una pregunta más también ahí. No sé si Oscar puede decirla. Él activa su cámara y él que la diga. Si no, el ingeniero Carlos también, él puede decir su pregunta. Dice, ¿cuál puede ser la técnica o estrategia para vender un proyecto espacial que sea adoptado como un proyecto de Estado y no de un gobierno? Hoy por hoy, cuando subió el nuevo presidente, el anterior presidente en Argentina, que yo estuve en la presentación, y se le mostró el proyecto, la única pregunta que hizo cuando se le mostró todo el proyecto fue, ¿qué retorno tiene esto? Esa fue la única pregunta. Yo creo que lo que hay que decirle a un gobierno es que no mida el costo invertido como un gasto. Todo el desarrollo que genera un emprendimiento de esta forma, NASA, por eso está NASA, hace que uno tenga que descubrir tecnologías que después se aplican y se usan en otras cosas en la sociedad, y después el gobierno recupera esa inversión por otras partes, no por el lanzamiento del satélite, sino por la tecnología, los desarrollos que descubren. Si no, ustedes piensan, ¿por qué Estados Unidos tiene la estación espacial en órbita? No sé cuánto. El otro día escuchaba, no quiero decir una barbaridad, lo que sale cada lanzamiento. No sé si 3.000 millones de dólares, no me acuerdo cuánto era, pero era una cosa. Ahora, evidentemente, no lo recupera con ese lanzamiento de un satélite o lo que sea. Pero sí en todos los desarrollos que después se venden indirectamente para tener esa tecnología. Y eso es lo que muchas veces cuesta explicarle a un gobierno. Pero esto pasa en todo. Por ejemplo, ahora estamos, dos temas que estamos en Argentina, que no tienen nada que ver con esto, pero se los cuento para que tengan una idea. Comprar vagones para el ferrocarril a China, sale un vagón, sale $100.000 de carga, ¿no? Fabricarlo en Argentina sale $140.000. Ahora, un político puede decir que lo compro a China y me ahorro $40.000. Ahora, los $100.000 se fueron a China. Si a mí me sale $140.000 hacerlo en Argentina, esos $140.000, parte se irán afuera porque tenemos que comprar acero, porque tenemos que comprar alguna cosa. Pero ese dinero queda en el mismo país. Entonces no es que esté pagando más barato el chino. Entonces, esa es la idea de vender, del buen sentido, que un gobierno tenga una política de Estado. Entonces, es una cuestión que, bueno, cuesta mucho que se entienda porque los desarrollos tardan mucho tiempo y trascienden los gobiernos. El proyecto Atronador nosotros lo empezamos en el 2007 y el primer lanzamiento fue en el 2014. Está bien, lo pudimos seguir porque pasaron dos gobiernos del mismo signo. Cuando vino el tercero, que era de distinto signo, ese proyecto se canceló. Entonces, muchas veces se tratan de que los proyectos sean cortos para que pueda mostrar el político de turno los resultados. Y eso atenta contra los proyectos de largo plazo. No sé si contestó la pregunta, pero bueno, es eso. Bueno. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, la puede hacer.
Bueno. Gracias a vos, Carlos. Bueno, yo más que pregunta, agradecerle a Marcos por darnos este gran apoyo. También a varios de mis alumnos, así como Marcos me ha enseñado a mí, y yo trato de establecer esas mismas bases, fomentando proyectos, compartiendo información. Entonces, decir que hay varias cosas que las que se pueden hacer y si que nos quedamos estancados, hasta ahí nos quedamos. Pero si seguimos, bueno, tuve la oportunidad que Marcos me dio para apoyar a una feria de emprendedurismo, artesanos, que era fabricación de un techo, pero en cosas pequeñas, aunque sean pequeñas, nosotros podemos meter la mano y nos sirvan a nosotros y nos sirven a la comunidad también. Así que, como siempre les digo a ellos, hay que buscar cosas y poder ver de dónde sacar recursos para poder ayudar. Así que muchas gracias, Marcos. Bueno, y sobre todo tienen que tener que pensar que la universidad, no todo puede ser lindo, ni todo tiene que ser malo. En la universidad tenemos todo. Cuando hablamos de universidad tenemos todo. Porque la realidad cuando uno se egresa y va a la calle, no podemos chocarnos de repente con la calle. Entonces, la universidad tenemos que tener de todos, buenos profesores, malos profesores, buenos compañeros, malos compañeros, porque también nos prepara para la vida. Entonces, es un ejercicio la universidad. Yo siempre digo, no todo es rosa, entonces, sí, principalmente, si uno quiere hacer algo, la época para hacerlo es cuando uno es estudiante. Sobre todo, poder hacer cosas y poder aprovechar cuando uno está cursando, poder entender qué es lo que nos va a gustar. Yo realmente pensé, cuando era chico quería irme a Estados Unidos porque siempre me gustó la parte espacial, la aeronáutica, y un día se dio y pude hacer lo que yo quería. O sea, eso, pero no es fácil, Uno no es que... Entonces, me parece que como si ustedes conociesen, y Víctor lo conoce, a Sicaré, él es un terco de las cosas, y se propuso hacer un helicóptero en el campo, e hizo un helicóptero. Y hoy el helicóptero Sicaré es reconocido, y pese a la Argentina, él sigue fabricando helicópteros. Así que no le tengan miedo a los desafíos. Así, eso es lo principal. Y a veces tener mucho conocimiento yo creo que nos limita. En el buen sentido de la palabra, le digo. Porque siempre Sicaré me decía a mí, uy, yo si fuese ingeniero como usted, las cosas, le digo, capaz que como si hubiese sido ingeniero hubiese tenido mucha certeza de algunas cosas y no hubiese tenido la ambición o lo llevar adelante porque hubiese conocido demasiado. Por eso digo, la etapa del estudiante, que uno tiene esa cosa de hacer, hay que aprovecharla. Entonces, me parece que todo lo que sea la innovación, hacer cosas nuevas, porque a veces conocer demasiado de algo y decir, no, esto no lo puedo hacer porque mira que es tan difícil, y a veces hay que hacerlo, y cuando uno lo empieza a hacer se da cuenta que no era tan difícil. Así es. Bueno, por mi parte, ingeniero, también agradecerle. Yo soy ahorita representante con unos compañeros del capítulo IEEE y también de la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica. Y bueno, sí, precisamente con lo que usted dice, ¿verdad? Hay que ponernos los retos y esos retos nos motivan a nosotros a hacernos expertos en esas áreas. Entonces, sí, agradecerle, de verdad. Y también aquí unos profesores están y también siento yo muy motivados. Así que espero nos sigamos ahí comunicando. De hecho, con Roberto también nos comunicamos bastante en aeromodelismo, que también creemos bastante en esa área, con el ingeniero Gismondi. Y bueno, como le digo, agradecerle mucho a su apoyo
de Argentina, digamos, en, en general, No, que sí, creen mucho en el talento de las personas y que pues es de tener fe en uno y explotarlo, pues. Muchas gracias. no, a ustedes y los felicito por encarar una carrera que en Latinoamérica no había prácticamente carrera de ingeniería aeronáutica. Nosotros en la historia, muchos hermanos latinoamericanos venían a estudiar a Argentina y para nosotros siempre fue un placer. Y ver que muchos están ocupando los lugares y que hoy están generando carreras de ingeniería aeronáutica en otros lugares y que Latinoamérica se anime, es muy bueno. Nada es imposible cuando uno tiene la convicción de hacer las cosas. Así que bueno, le agradezco un montón a ustedes y por escucharme, espero no haberlos aburrido.